En esta versión del sonar, vamos a imprimir en la segunda línea de nuestro display la palabra obstáculo cuando tengamos un objeto a menos de 30 centímetros de distancia. Si no tenemos nada, la segunda línea estará en blanco. Incluimos las bibliotecas Liquid Crystal y NewPing para trabajar con nuestra pantalla y nuestro sensor ultrasónico. La variable distancia almacena las mediciones del sensor. En Void Setup inicializamos nuestra pantalla y escribimos en la primera línea de la pantalla el mensaje Make Amazing. Este puedes cambiarlo. En Loop haremos las mediciones. Si encontramos el valor 0, actualizamos a 250 centímetros. Si un objeto se encuentra a menos de 30 centímetros, en ese momento limpiamos la pantalla y escribimos la palabra obstáculo durante un segundo. Pasado este segundo, terminamos el código y volvemos a censar. Si la medición no es menor a 30 centímetros, únicamente limpiamos la segunda línea. Vamos a cargar este código y veamos cómo funciona. Ahora vamos a cambiar un poco el código para utilizar funciones. Con esto ahorramos líneas en el código principal, en loop, y hacemos un código más legible. Vamos a poner la parte de las mediciones del sensor ultrasónico en una función. En esta ocasión, esta función va a tener retorno. Quiere decir que nos regresará un dato al código principal. Ese dato será la medición de la distancia del objeto en centímetros. El código es prácticamente el mismo. Incluimos las bibliotecas, creamos los objetos, iniciamos nuestra pantalla en Setup. En Loop vamos a calcular la distancia a la que se encuentran los objetos, pero utilizando la función medir. Observa cómo en esta línea hacemos una asignación, es decir, que en la variable distancia guardamos lo que nos devuelva la función. Más abajo tenemos el código de la función medir. En esta ocasión no utilizamos la palabra void, utilizamos int. Con esto indicamos que vamos a devolver un número entero al terminar la función. Hacemos el cálculo utilizando el método pi-centímetros. Evaluamos si el valor es 0. Recuerda que si no encuentra un objeto más allá del rango que establecimos, nos devolverá el número 0. Esto lo cambiamos por un número más grande, 250, un poco más del rango máximo que pusimos. La última línea de la función es la palabra reservada return. Lo que hace es retornar o regresar un dato a la función que la llamó, en este caso loop. Vamos a devolver la medición que hizo el sensor. Y eso lo almacenamos en la variable distancia. La siguiente línea es la misma que teníamos en el código anterior. Hacemos la comparación. Si la distancia es menor a 30, escribimos en la segunda línea de la pantalla la palabra obstáculo durante un segundo. Si la distancia no es menor a 30, únicamente limpiamos la segunda línea de nuestro display. Vamos a cargar el código y ver cómo funciona de la misma manera.
Este último código del sonar es el que vamos a incluir en nuestro programa para el carro autónomo. Con este código vamos buscando el camino más libre. Si encontramos un obstáculo, miramos hacia los costados, medimos y giramos en el lado donde tengamos más espacio para avanzar. Usamos las tres bibliotecas para nuestra pantalla, el sensor y el servomotor. Creamos los objetos y después usamos tres variables. La primera almacena la distancia en el frente. La segunda almacena la distancia al voltear a la derecha y la tercera almacena la distancia al voltear a la izquierda. En Setup configuramos nuestra pantalla, enviamos el mensaje en la primera línea y utilizamos el método attach para indicar en qué pin está conectado nuestro servomotor. Algo muy importante, para ajustar el soporte del sensor ultrasónico necesitamos que el eje del servomotor esté posicionado a la mitad, es decir, a 90 grados. Así que en Setup mandaremos el eje a 90 grados y esperaremos 2 segundos. En ese momento puedes acomodar tu sensor ultrasónico desconectando el cable de señal del servomotor para que quede fijo en 90 grados. Una vez que hayas acomodado tu sensor y tu soporte, puedes volver a conectar y reiniciar tu programa. En cada ejecución de loop hacemos el cálculo de la distancia que tenemos en el frente del sonar. Lo hacemos a través de la función medir. Ahora comparamos. Si la distancia es menor o igual a 30, mostramos en pantalla el mensaje obstáculo. Inmediatamente después, utilizando la función medir derecha, calculamos la distancia a la derecha. Vamos a ver el código de esta función. Podemos ver que devuelve un número entero. La primera instrucción de mirar derecha es mover el servomotor a 0 grados, es decir, lo vamos a girar hacia la derecha. Después esperamos medio segundo. En la línea 67 creamos una variable que se llama distancia. Esta variable es local, quiere decir que solo existe en la ejecución de la función mirar derecha. No tiene nada que ver con la variable distancia en el código principal. En esta variable almacenamos la medición del sensor a través de la función medir que utilizábamos también en el código principal. Después de obtener la medición de la distancia a la derecha, esperamos 30 milisegundos y hacemos lo mismo a la izquierda. La función izquierda es muy parecida a la función de mirar derecha, solo que ahora moveremos el servomotor a 180 grados. Esperamos, medimos, regresamos a su posición central y regresamos el valor calculado. Ya que obtuvimos las mediciones en ambos costados, comparamos estas distancias. Si la distancia a la derecha es mayor o igual a la distancia izquierda, en pantalla mostramos el mensaje derecha. Esto quiere decir que tenemos más espacio libre a la derecha. Esperamos un segundo. Si la distancia a la derecha no es mayor a la distancia izquierda, entonces mostramos en pantalla el mensaje izquierda. Si no encontramos ningún obstáculo, en la pantalla mostraremos el mensaje libre. Vamos a cargar este código y hacer algunas pruebas. Acomodar tu sensor ultrasónico desconectando el cable de señal del servomotor para que quede fijo en 90 grados. Utilizando tornillos y tuercas incluidos en el kit, vamos a fijar el soporte de acrílico en el servomotor.
Debes asegurarte que el eje del servomotor esté a 90 grados. Después, utilizando tornillos, fijarás el soporte de acrílico del sensor ultrasónico sobre el eje del servomotor. Asegúrate que esté bien fijado el soporte de acrílico del sensor ultrasónico al eje del servomotor. Ahora, utilizando expansores, vamos a fijar los dos soportes ya ensamblados en el frente del chasis de nuestro carro robot. Asegúrate de apretar bien el tornillo del soporte del servomotor. Utilizando expansores vamos a fijar la LCD en la parte trasera de nuestro carro robot.